Con la edad la visión cambia de manera silenciosa y casi imperceptible. Y ahí reside precisamente el mayor peligro, porque la persona se va acostumbrando durante mucho tiempo a que el mundo a su alrededor se vuelve ligeramente más borroso, un poco menos contrastado, y lo achaca al cansancio, a la iluminación o simplemente a la edad, sin sospechar siquiera que dentro del ojo ya están en marcha procesos que podrían haberse detenido mucho antes. En la práctica clínica se ve continuamente el mismo cuadro. La persona acude cuando ya le cuesta leer, cuando las luces de los coches por la noche se convierten en manchas cegadoras, cuando por las mañanas los ojos parecen cubiertos por un velo fino. Y lo más molesto de esta situación es que muchos de estos cambios comenzaron mucho antes de que aparecieran síntomas evidentes. Pocas personas reflexionan sobre el hecho de que los ojos no son simplemente un órgano de visión, sino un sistema extraordinariamente complejo que trabaja las 24 horas y es especialmente activo por la noche, cuando el cuerpo descansa y dentro de la retina tienen lugar procesos de recuperación. Y si en ese momento falta algo, las consecuencias empiezan a acumularse día tras día. El problema es que la mayoría de la gente está acostumbrada a abordar la cuestión de manera superficial, usando gotas, cambiando de gafas o confiando en procedimientos modernos. Todo eso, en el mejor de los casos, alivia el estado, pero no toca los mecanismos profundos por los cuales la vista empieza a deteriorarse. Se va formando gradualmente una situación en la que la persona vive con la sensación de que sus ojos simplemente envejecen, cuando en realidad en los tejidos se produce estrés oxidativo, se altera la nutrición de las células y disminuye el flujo sanguíneo. La fase nocturna. Cuando el ojo trabaja sin que lo sepamos, la fase nocturna de recuperación ocular es un tema del que prácticamente no se habla, aunque es precisamente en ese período donde se decide si las células de la retina se van a restaurar o continuarán destruyéndose lentamente. Y aquí importa cada detalle, desde el flujo sanguíneo hasta la presencia de las sustancias necesarias. Es interesante observar cómo algunas personas se despiertan y a los pocos minutos ya ven con nitidez, mientras otras tardan mucho en enfocar, entornando los ojos. Eso no es casualidad, sino un reflejo directo de lo que ocurrió en sus ojos durante la noche. Pocos relacionan la calidad del sueño y la alimentación con el estado de la visión, aunque estas cosas están estrechamente entrelazadas, y en algún momento se vuelve evidente que los mismos hábitos o bien sostienen la salud ocular o bien aceleran su desgaste. Resulta especialmente preocupante el hecho de que muchos procesos en el interior del ojo transcurren sin dolor y sin señales claras, y la persona simplemente no recibe ninguna advertencia hasta que los cambios ya son perceptibles y, en ocasiones, irreversibles. Con frecuencia se oye preguntar si se puede hacer algo sin procedimientos complejos ni medicamentos constantes. Y aquí es importante entender que no se trata de milagros, sino de mecanismos bastante concretos que pueden apoyarse de manera natural. Lo más importante es comprender que la visión no se deteriora en una sola noche, pero es precisamente de noche cuando se sienta la base de cómo será mañana, dentro de un mes y dentro de varios años. Ignorar estos procesos lleva gradualmente a que incluso las cosas simples empiecen a suponer dificultades, y la persona ya no siente esa seguridad que antes era natural. Estrés oxidativo y microcirculación. Las raíces del problema en lo más profundo de la retina se encuentran células que responden a la luz y transmiten la señal al cerebro. Y son precisamente ellas las primeras en sufrir por la falta de oxígeno y nutrientes. Esto ocurre con mucha más frecuencia de lo que se suele creer, especialmente a partir de cierta edad. Observando a los pacientes se aprecia una regularidad que se repite una y otra vez. El deterioro de la visión comienza casi siempre no de día, sino precisamente de noche, cuando la persona no siente nada y cree que el organismo está descansando. Se trata de procesos relacionados con la microcirculación, porque los vasos que alimentan el ojo son muy finos y sensibles, y la menor alteración del flujo sanguíneo se refleja de inmediato en el estado de los tejidos, especialmente en condiciones de reposo. Dentro del ojo se van acumulando productos del estrés oxidativo que dañan las células. Y si de día el organismo aún puede hacer frente a esto en parte, de noche, con el déficit de las sustancias necesarias, ese proceso se acelera. Con frecuencia la persona se despierta y nota que la visión no se vuelve nítida de inmediato, y esa es una de las primeras señales de que la recuperación nocturna ya no funciona como debería. La situación se agrava porque con la edad disminuye la capacidad del organismo de hacer llegar nutrientes a las zonas necesarias, y el ojo resulta ser uno de los órganos más vulnerables en ese sentido. Un papel importante lo desempeña también el nivel de inflamación, que puede ser imperceptible pero al mismo tiempo actuar constantemente sobre los tejidos, perturbando su estructura y reduciendo su capacidad de regeneración.
La paradoja es que muchas personas hacen todo lo posible durante el día. Compran buenas gafas, usan gotas, evitan la sobrecarga, pero ignoran por completo el período nocturno, que en realidad juega un papel fundamental. La alimentación tiene una importancia especial, porque precisamente de noche el organismo redistribuye recursos, y si en ese momento faltan ciertas sustancias, el ojo simplemente no recibe lo que necesita. El kiwi, filtro natural para la retina. Hay un producto que a primera vista parece completamente corriente, y muchas personas pasan por delante de él en el supermercado sin pensar que dentro se esconde una combinación de sustancias que participan directamente en la protección de la parte más vulnerable del ojo, la retina. En las profundidades del ojo hay estructuras que reaccionan primero a la luz y transmiten la señal al cerebro, y son precisamente ellas las que empiezan a sufrir cuando se acumula el estrés oxidativo. Un papel especial lo desempeñan dos sustancias que en el kiwi se encuentran en concentración bastante elevada. Componentes que funcionan literalmente como un filtro interno dentro del ojo. Estas sustancias no solo protegen, sino que además reducen el impacto de la luz perjudicial que cada día penetra en los ojos a través de pantallas, lámparas y rayos solares. Y es precisamente de noche cuando su acción se vuelve especialmente importante. Es importante entender que la protección es solo una parte del proceso, porque de noche se activa el mecanismo de regeneración. Y si en ese momento el organismo dispone de los elementos necesarios, las células tienen la oportunidad de recuperarse. Las observaciones muestran que las personas que incluyen regularmente este fruto en la dieta nocturna empiezan a notar cambios no de inmediato, pero gradualmente la visión matutina se vuelve más nítida. Merece atención especial su influencia sobre la calidad del sueño, porque en su composición hay sustancias que contribuyen suavemente a un descanso más profundo y tranquilo. Y cuanto más profundo es el sueño, más eficazmente se restauran los tejidos, incluidos los responsables de la visión, una conexión que a menudo se subestima. Se forma así un doble efecto. Mejoran simultáneamente el sueño y el estado de los ojos, lo que refuerza el resultado general. La práctica muestra que el efecto más pronunciado se logra consumiendo este fruto un tiempo determinado antes de dormir, cuando el organismo se está preparando para los procesos de recuperación. Una pequeña cantidad tomada en el momento oportuno resulta mucho más eficaz que un consumo casual a lo largo del día. Un detalle interesante al que rara vez se presta atención. Parte de las sustancias beneficiosas se encuentra más cerca de la piel, y precisamente esa zona suele quedar infravalorada. Con el tiempo se observa también otro efecto. Disminuye la sensación de sequedad en los ojos por las mañanas. Esto está directamente relacionado con la forma en que se restaura la película lagrimal y con qué eficiencia funcionan los mecanismos de protección del ojo. Poco a poco la persona empieza a sentir que los ojos se cansan menos incluso con las mismas cargas que antes provocaban malestar. La sandía. Oxígeno y circulación para el ojo nocturno. Hay una fruta que la mayoría percibe simplemente como agua con un sabor ligero. Pero detrás de esa sencillez se esconde un mecanismo que influye directamente en la nutrición de los ojos y en su capacidad de recuperarse de noche. Dentro del tejido ocular todo depende de que también funcione el flujo sanguíneo, y una pequeña reducción de la circulación hace que las células comiencen a padecer déficit de oxígeno. Con el tiempo esto se percibe no de inmediato, sino a través de cosas como la visión turbia por las mañanas o la sensación de pesadez en los ojos que no desaparece ni después de dormir. La sandía actúa en varios niveles a la vez. Lo primero que hace es mantener la hidratación, que es de importancia crítica para todos los procesos internos del ojo. Pero no se limita a eso, porque en su composición hay sustancias que ayudan a los vasos a dilatarse y a conducir mejor la sangre. Esto significa que a la retina llega más oxígeno y más nutrientes, y es precisamente de noche cuando ese efecto se vuelve especialmente perceptible. Merece atención especial un componente relacionado con la protección de las células frente a daños, que actúa como una especie de escudo reduciendo el impacto de los procesos oxidativos. En la práctica se observa con frecuencia cómo las personas con ingesta insuficiente de líquidos y mala circulación van sufriendo un deterioro progresivo de la visión, especialmente en las horas de la mañana. Añadir esta fruta a la dieta nocturna puede cambiar la situación gracias a la mejora de la microcirculación. Un detalle al que raramente se presta atención tiene que ver con la parte blanca cercana a la cáscara, que habitualmente se desecha. Precisamente en esa zona se encuentran sustancias que sostienen los vasos, y con el enfoque adecuado pueden aprovecharse. La forma de consumo también importa, porque los alimentos demasiado fríos pueden ralentizar ciertos procesos en el organismo. Es mejor dejar que la fruta se atempere un poco para que esté más cerca de la temperatura natural.
Las observaciones muestran que el consumo regular ayuda a reducir la sensación de sequedad y a mejorar la nitidez de la visión al despertar. Los arándanos. Recuperación celular en profundidad. Hay productos que no atraen la atención por su aspecto, pero en su interior contienen sustancias capaces de influir sobre procesos que habitualmente se consideran irreversibles. Los arándanos son precisamente uno de ellos. En las profundidades del ojo se encuentran el nervio óptico y los pequeños vasos de los que depende no solo la nitidez de la imagen, sino también la capacidad de ver en condiciones de escasa iluminación. Con el tiempo son exactamente estas estructuras las que empiezan a sufrir por la tensión crónica y la microinflamación, que la persona no percibe directamente, pero sí ve sus consecuencias. Los desplazamientos nocturnos al volante se vuelven más difíciles. Las luces de los coches empiezan a difuminarse, aparecen halos, y eso ya es una señal de que el sistema de adaptación a la oscuridad está funcionando con menos eficacia. El principal valor de los arándanos reside en su intenso pigmento oscuro, relacionado con sustancias que influyen sobre los vasos y las células nerviosas. Estos componentes ayudan a los vasos a dilatarse y a asegurar un aporte de sangre más estable al ojo, especialmente en las horas en que el organismo está en reposo. Paralelamente se produce una reducción de los procesos inflamatorios que con el tiempo dañan los tejidos y perturban su funcionamiento. Una importancia especial tiene su influencia sobre la sustancia responsable de la adaptación del ojo a la oscuridad. Y es precisamente gracias a este efecto por lo que la persona empieza a orientarse mejor en condiciones de escasa iluminación. Las observaciones muestran que con el uso regular disminuye el malestar ante los cambios bruscos de luz. Aparte, hay que subrayar la influencia sobre el nervio óptico, que a menudo queda sin atención aunque su estado está directamente relacionado con la calidad de la visión. Apoyar la circulación sanguínea en esa zona permite reducir el riesgo de un deterioro funcional progresivo que habitualmente se desarrolla de manera imperceptible. El efecto se acumula gradualmente, y la persona empieza a notar los cambios solo después de cierto tiempo. Primero desaparece la sensación de tensión en los ojos, luego resulta más fácil percibir detalles al anochecer. Poco a poco la visión nocturna deja de ser un problema y los ojos se adaptan más rápido a los cambios de iluminación. Existe un matiz que a menudo se pasa por alto. No todos los arándanos son igual de beneficiosos. Existen diferencias en la concentración de sustancias activas que influyen directamente en el resultado. Además, la forma de consumo juega un papel fundamental, porque la congelación y el tratamiento térmico afectan de manera diferente a la estructura y esto puede aprovecharse a favor del resultado. Se observa un efecto acumulativo en el que las mejoras se vuelven cada vez más perceptibles con el tiempo. La pitahaya. Oxigenación profunda de los tejidos oculares. Esta fruta tiene un aspecto inusual, y por eso muchas personas la perciben más como una exótica rareza que como algo realmente útil, aunque en su interior se esconde un mecanismo directamente relacionado con la manera en que los ojos reciben oxígeno. Dentro de la retina se produce constantemente un intercambio metabólico, y sin un nivel suficiente de oxígeno las células empiezan a trabajar con menos eficacia y luego pierden gradualmente su función. Esto no se percibe de inmediato, pero se manifiesta en forma de fatiga ocular, colores apagados y sensación de pesadez incluso después de un sueño reparador. La pitahaya resulta interesante porque contiene sustancias que ayudan a dilatar los vasos y mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. Se trata de un proceso que se intensifica precisamente de noche, cuando el organismo cambia al modo de recuperación. Gracias a ello las células reciben más recursos y pueden cumplir su función con mayor eficacia. Progresivamente esto se refleja en la calidad de la visión, especialmente en condiciones de escasa iluminación. Los colores se vuelven más intensos, y la imagen se vuelve más nítida y profunda. También se observa una reducción de la sensación de fatiga que antes aparecía incluso con una carga pequeña. Hay que prestar atención especial a las semillas, que a menudo simplemente se tragan, aunque es precisamente en ellas donde se encuentran componentes importantes. Al masticarlas bien quedan disponibles para la absorción y refuerzan el efecto general. También importa la elección de la variedad, porque no todas contienen la misma cantidad de sustancias activas. La temperatura de consumo también influye, porque los alimentos demasiado fríos pueden reducir la actividad de ciertos componentes. Con el tiempo se hace perceptible que los ojos soportan mejor las cargas y se recuperan más rápido, y aparece una sensación de ligereza que antes no existía ni después del descanso. Las bayas goji. Protección de la zona central de la retina. En el centro de la retina se encuentra la zona de la que depende todo lo más importante. La lectura, el reconocimiento de rostros, la percepción de detalles. Y precisamente esta área empieza a deteriorarse antes de que la persona lo tome conciencia.
Poco a poco resulta más difícil distinguir el texto pequeño. Aparece la sensación de que la imagen pierde nitidez justo en el centro, mientras que en los bordes permanece más estable. Ese cambio suele percibirse como temporal, pero en realidad es una señal de que la parte central del ojo está empezando a perder densidad y protección. Las bayas Golgi en este caso presentan un interés especial, porque contienen sustancias que se acumulan precisamente en esa zona y actúan de manera focalizada. Se trata de componentes que sostienen la estructura de los tejidos y los protegen de la destrucción gradual. Con el tiempo esto ayuda a mantener la nitidez de la visión exactamente donde más importa. Las observaciones muestran que con el consumo regular disminuye la sensación de borrosidad en el centro del campo visual. Además mejora la percepción del color, algo también directamente relacionado con el estado de esa área. Merece atención aparte la influencia sobre los pigmentos protectores que actúan como barrera natural dentro del ojo. Cuanto mejor sea su estado, más resistente será el ojo ante las influencias externas. El efecto se manifiesta no de inmediato, sino de manera gradual, y precisamente eso suele confundir a la gente. Al principio los cambios son casi imperceptibles, pero con el tiempo se vuelven cada vez más evidentes. Un papel especial lo desempeña la forma de preparación del producto, porque las bayas secas requieren el enfoque adecuado. El remojo previo las ablanda y facilita la absorción, lo que es importante porque la calidad de la absorción determina directamente el resultado. Adicionalmente se puede potenciar el efecto combinándolas con otros alimentos que ayuden a liberar mejor sus propiedades beneficiosas. Poco a poco la persona empieza a notar que los ojos se cansan menos al leer y trabajar con detalles. Disminuye la tensión que antes aparecía incluso con una carga pequeña. Precisamente esos cambios indican que la zona central del ojo está recibiendo el apoyo necesario. La papaya. Contra el enturbiamiento silencioso del cristalino hay un proceso dentro del ojo del que casi nadie habla, aunque es precisamente él quien suele ser la causa de que la visión empiece a perder transparencia. Se trata del enturbiamiento gradual de los tejidos, cuando su estructura cambia a nivel proteico. Con el tiempo esto lleva a que el cristalino pierda su limpieza y la imagen se vuelva menos nítida, como si entre el ojo y el mundo apareciera una fina película turbia. La persona no lo nota de inmediato, sino como una ligera neblina, un empeoramiento del contraste y la sensación de que la vista ya no es como antes. La papaya resulta interesante porque actúa precisamente sobre este mecanismo, ayudando a frenar los procesos que conducen a esos cambios. En su composición hay enzimas que participan en la descomposición de las proteínas alteradas y sostienen su estructura normal. Paralelamente el organismo recibe un conjunto de vitaminas directamente relacionadas con la protección ocular y el mantenimiento de sus funciones. Especialmente importante es su influencia sobre la película lagrimal, porque es ella quien proporciona confort y protege la superficie del ojo. Las observaciones muestran que con el consumo regular disminuye la sensación de sequedad y escozor. Además mejora la percepción del contraste, y la imagen se vuelve más nítida. Es importante tener en cuenta que la forma de consumo es relevante, porque las enzimas son sensibles a las condiciones. Un producto demasiado frío puede reducir su actividad y eso disminuye el efecto general. Es mejor dejar que la fruta se atempere un poco para que esté más cerca de la temperatura natural. También importa la combinación con otros alimentos, porque algunos de ellos pueden interferir con la absorción de las sustancias beneficiosas. El enfoque adecuado permite reforzar la acción y hacerla más perceptible. Con el tiempo la persona empieza a notar que la visión matutina se vuelve más limpia y clara. Desaparece la sensación de turbidez que antes se percibía como algo normal. Aparece una sensación de ligereza y claridad difícil de ignorar. Precisamente ese efecto hace de la papaya uno de los instrumentos más potentes para sostener la visión de manera natural y sostenida.